Una pregunta que con frecuencia nos hacemos los cristianos es: ¿quién es Jesús? Sobre eso quisiéramos reflexionar en esta sesión. Los invito a acudir al prólogo del Evangelio según Marcos. En la primera línea del Evangelio, capítulo 1, versículo 1, leemos lo siguiente: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Hermanos, los invito a reflexionar unos minutos sobre esta simple y sencilla frase. Y lo digo porque aparentemente sencilla, absolutamente profunda. Analicemos esto detenidamente. Comienzo. Comienzo, podríamos decir inicio. Si nosotros nos vamos, miren, al primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, encontraremos que empieza así. Al inicio era el caos. El Evangelio según Marcos dice comienzo, inicio. El parecido no es casual. Luego, comienzo de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia a la que se va a referir Marcos en este Evangelio? La buena noticia es Jesús, como él mismo dice. Comienzo de la buena noticia de Jesús. Nosotros podemos leer esto de otra manera y es exactamente lo mismo. Comienzo del Evangelio de Jesús. Esto me da pie para recordarles una vez más algo en lo que he venido insistiendo, y es que es una pésima costumbre, cuando hablamos de los evangelios, decir Evangelio de Marcos o Evangelio de Mateo. El Evangelio es de Jesús. En este caso, entonces, estamos recurriendo al Evangelio de Jesús según Marcos. Y leíamos esto: comienzo, inicio de la buena noticia del Evangelio de Jesús. ¿Y qué nos dice de Jesús? De Jesús el hombre, de Jesús el hombre histórico. ¿Qué nos dice de Jesús? Dos características. Nos dice: Jesús es el Mesías, y luego dice: Jesús es el Hijo de Dios. Esto es particularmente relevante y quizás no nos demos cuenta, por eso me detengo un instante. Que le digamos a un público que Jesús es el Mesías nos hace entender a qué público se dirige. ¿Quién va a entender algo por decirle Jesús Mesías? Obviamente es el pueblo judío que está esperando por siglos al Mesías esperado, el Mesías que va a liberar al pueblo del yugo extranjero. Este Mesías, reflexionemos en el término mismo. Mesías es un término en hebreo que en griego es Cristo y en castellano es ungido. Entonces esto lo podemos leer de las tres maneras: Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el ungido. En alguna de sus Biblias, y quizás no se sorprendan, si leen el Marcos 1.1, comienzo de la buena noticia de Jesucristo, pueden encontrar esto. Lamentablemente, para mí, se pierde bastante del sentido de lo que nos quiere transmitir el evangelista, porque es la buena noticia de Jesús, el Mesías, de Jesús, el Cristo, de Jesús, el ungido. Entonces, claramente, la categoría de Mesías, Cristo o ungido va dirigido al judío que entiende perfectamente esa categoría. Pero luego nos dice: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios.
Y pensemos un momento, ¿a quién le podía significar algo decir que Jesús es hijo de Dios? ¿A un judío? De ninguna manera. Para el judío, Dios no tiene hijos. Y ese va a ser justamente el gran problema de Jesús con las autoridades religiosas del pueblo judío. Ah, tú te defines hijo de Dios. Y ese es un sacrilegio absoluto, es una blasfemia total. Entonces que el evangelista defina a Jesús Mesías, ya dijimos, pero hijo de Dios, ¿a quién se dirige entonces? ¿Quién puede entender esa categoría, hijo de Dios? La entiende un pagano, y en particular un romano. Y entonces, mis queridos amigos, acá lo que vemos es a un Marcos presentando su evangelio como comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Mesías esperado, el Hijo de Dios. El mensaje va dirigido tanto a judíos como a paganos. ¿Y cómo es esto finalmente? ¿Por qué se dirige así Marcos? Es que Marcos, entendamos, escribe su evangelio en Roma, y en Roma va a encontrar como público receptor a paganos que van convirtiéndose progresivamente en seguidores de Jesús, y para ellos el término hijo de Dios, pero va a estar dirigiéndose también a judíos, para quienes el término Mesías es absolutamente claro. Vamos entonces con nuestra pregunta, ¿quién es Jesús? Y vemos en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, versículo 7, si me siguen con sus Biblias, esta pequeña frase: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo no soy digno ni de desatarle la correa de sus sandalias. ¿Quién dice esto? Piensa en un instante. Es Juan el Bautista. Estas son palabras de Juan el Bautista. Detrás de mí vendrá uno que es más poderoso que yo, y yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Esto tiene, si conocemos el Antiguo Testamento, eso tiene un significado más profundo todavía, porque el hecho de desatarle a alguien la correa de las sandalias tiene un significado muy especial en el pueblo judío. Les comento, hay una costumbre judía que consiste en que cuando una mujer queda viuda y no ha tenido hijos con su marido, entonces el hermano de su marido tiene la obligación de unirse con ella para tener un hijo. Y ese hijo, fruto de la unión del hermano del fallecido, ¿no?, con esta mujer, este hijo va a heredar el nombre y las propiedades del marido muerto sin hijos. Esa es la ley del levirato, la ley del cuñado, la obligación del cuñado. ¿Y cómo es que eso funcionaba? Pero ¿cómo es que podía uno desamarrar ese compromiso? Era justamente desamarrando la correa de las sandalias. En acto público, la mujer llevaba a su cuñado a la plaza y con los ancianos, y entonces el cuñado que no quería cumplir con esta obligación se sentaba sobre una banca, sobre una roca, y la mujer le desataba las sandalias y levantaba las sandalias y las mostraba, como diciendo: este cuñado no ha cumplido su obligación. Miren, entendiendo esto, podemos entender mucho más todavía la frase de Juan el Bautista. Juan el Bautista, por un lado, muestra mucha humildad, pero por otro lado, dice: yo no soy quien para desamarrarle la correa de las sandalias. Yo no soy quien para quitarle a Jesús el compromiso de su venida. Él viene para redimir al pueblo, Él viene para renovar la alianza de Dios con el pueblo. Y entonces, esto le da mucho más sentido. Luego, en Marcos 1:11 encontramos esta frase: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Estas palabras son de Dios Padre cuando Jesús sale del río Jordán habiendo sido bautizado.
Todo en el capítulo 1, mira. Luego encontramos a la mitad del Evangelio según Marcos, en el capítulo 8, en Marcos 8:29, esta frase: tú eres el Mesías. Si la ubicamos, Jesús le ha preguntado a sus apóstoles: oye, ¿quién dice la gente que soy? Y le contestan: bueno, que eres Elías o uno de los profetas. Y Jesús les repregunta y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro da un paso adelante y dice: tú eres el Mesías. Luego, en Marcos 9:7 tenemos esta frase: este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Cuándo es que, y quién dice esto? Esas son palabras de Dios Padre nuevamente, y las dice inmediatamente después de la transfiguración de Jesús. Entonces, miren cómo se va, como si fuera el telón se va desvelando, se va abriendo. En el capítulo 1, ¿no?, Jesús es presentado por Juan el Bautista y Dios Padre dice: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado. En el capítulo 8, que es la mitad del Evangelio, Pedro le dice: tú eres el Mesías, y Dios Padre dice: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y en el capítulo 15, 16, que es el final del Evangelio, o sea, miren la forma en que Marcos estructura el Evangelio: el capítulo 1, el capítulo intermedio y el capítulo final. Y en el capítulo final es que encontramos esta frase en Marcos 15:39: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y esto lo dice el soldado romano que ha atravesado con su lanza el costado de Jesús. Y en Marcos 16:6 encontramos esta frase: no está aquí, ha resucitado. Y estas son palabras de un ángel, ¿no?, a María Magdalena, que busca a Jesús. La tumba está vacía y el ángel le dice esto. Entonces, queridos hermanos, avancemos. ¿Quién es Jesús? Para responder a esto y no divagar, para hacerlo con toda propiedad, yo los invito entonces a pensar en qué nos dice el Evangelio. Y la primera respuesta que nos da el Evangelio, clarísima: Jesús es el Mesías. La segunda respuesta, clarísima: Jesús es el Hijo de Dios. Pero yo los invito a reflexionar, y es que hasta allí nomás llegamos, y la pregunta se hace vigente. No es solamente una pregunta del primer siglo. Hoy, en el siglo XXI, para ti, hermana, hermano, ¿quién es Jesús? ¿Jesús es el Mesías? ¿Jesús es el Hijo de Dios? Y yo te digo sí a ambas respuestas, pero digo: falta algo. Falta algo, hasta ahí la respuesta no está completa. Que Jesús es el Mesías, es el Mesías. Que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Pero ¿qué falta? Falta decir: Jesús es Dios. Y les digo, esto es mucho más fácil decirlo que aceptarlo y procesarlo. Me ha pasado personalmente muchas veces y con muchos grupos en que la gente se rasca la cabeza, y quizá alguno de ustedes se la esté rascando también. No te pases, hermano. Hasta que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios nos entendemos perfectamente, pero más allá, ¿no estás yendo un poquito lejos? ¿Dónde encontramos esto? Ya no lo encontramos en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas. Lo encontramos en el cuarto evangelio, y con esto doy un pequeño salto con garrocha. Lo encontramos en el Evangelio según Juan. En el prólogo del Evangelio encontramos lo siguiente. Dice: al principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y uno se pregunta: ¿y quién es la palabra? Y la palabra es Jesús. Y podríamos leer esto de la siguiente manera: al principio era Jesús, y Jesús estaba junto a Dios, y Jesús era Dios. Y luego más en el mismo prólogo, Juan nos dice: y la palabra, y Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios encarnado. Jesús es Dios encarnado. Y luego, en el mismo Evangelio según Juan, encontramos en varios lugares, entre el capítulo 6 y el 15,
7 referencias, 7 definiciones que hace Jesús de él mismo. Y dice, yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. 7 yo sois de Jesús. 7 yo sois. 7 veces se define Jesús como yo soy. Y les hago una referencia. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando en ese encuentro de Moisés con Dios Padre en el monte Sinaí, Dios Padre le da el encargo y le dice, Moisés, anda y habla con el faraón y dile que libere a mi pueblo. Moisés en el diálogo le pregunta y le dice, cuando yo diga que el Dios de nuestros padres me envía a ustedes, me van a preguntar, ¿quién es? Y entonces Dios le da la respuesta. Es como que Moisés le ha preguntado, ¿y cómo te llamas? Y Dios le contesta y le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que estaré siempre con ustedes. Y esto se resume en el Antiguo Testamento como el tetragrama sagrado, YHVH. De ahí sale el nombre Yahvé para los católicos o Jehová para los protestantes. Del tetragrama sagrado YHVH. Finalmente, hermanos, quisiera terminar esta reflexión de quién es Jesús apelando a nuestro querido Papa Francisco. En el 2013 y en la homilía, en la misa por el Domingo de Ramos, el Papa Francisco afirmó lo siguiente: Jesús es Dios, pero se ha abajado a caminar con nosotros. Es nuestro amigo, nuestro hermano, el que nos ilumina en nuestro camino. Así lo hemos acogido hoy. Y esta es la primera palabra que quisiera decirles: alegría. No sean nunca hombres y mujeres tristes. Un cristiano jamás puede serlo. 2 elementos que rescato clarísimos. Primero, en palabras del propio Papa Francisco, Jesús es Dios. Jesús es Dios que se ha encarnado. Y finalmente, nunca sean hombres ni mujeres tristes. Un cristiano jamás puede serlo. Esa es una enseñanza fundamental del Papa que recoge del apóstol Pablo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hermanos, con esto espero haberles dado una idea completa de la pregunta que nos formulamos: ¿quién es Jesús? Y recuerden, y revisen, y mediten. ¿Jesús es el Mesías? Correcto. ¿Jesús es el Hijo de Dios? Muy bien. Pero falta algo. Jesús es Dios. Con esto quisiera invitarlos a nuestra próxima sesión en que trataremos de la buena noticia según Marcos.